En este caso, sigue siendo el libro de Braha, el ejercicio 6.7, en el cual dice que, de acuerdo a la figura 6.22, se muestra un perfil de suelo en donde se va a aplicar una sobrecarga de 120 kilómetros por metro cuadrado sobre la superficie del terreno. Entonces, aquí puse una imagen ahí para que tapara esta parte. Entonces, esta es la imagen que viene en el libro. Aunque yo no tenga nada en superficie, yo sé que se está presentando, que está desarrollando una presión de poro en el sitio. La presión de poro, acuérdense que es la U minúscula, y esa U minúscula es calculada como el peso volumétrico del agua por la columna de agua. Entonces, una pregunta. ¿Cuál sería la presión de poro en el punto A? El punto A me lo está indicando aquí. Aquí está el punto A. Está a 2.2 metros de donde comienza la arcilla. ¿Cuál es la presión de poro en el punto o en el plano A? En el punto A sería igual a que estamos manejando el sistema internacional, entonces tendría que ser la columna de agua que se forma desde el nivel freático, desde este nivel hasta este plano. Entonces serían 5 metros más 2.2 metros, 7.2 metros por el peso volumétrico del agua en el sistema, que para fines prácticos vamos a indicarlo como 10 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Ok? Sí. Entonces, la presión de poro en el plano A sería aproximadamente 72 kilopascales o 72 kilómetros por metro cuadrado. Entonces, dense cuenta, lo importante es que quiero que identifiquen es que ya hay una presión de poro actuando en la masa de suelo, al menos para ahorita lo que nos interesa es en el punto, en el plano A. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo, ahora sí, pensemos que de manera inmediata construyo algo en superficie que va a generar una sobrecarga de 120 kilopascales? Si yo no construyo nada, el nivel de agua dentro de mi piezómetro sería así como está. Pero si yo, de un momento a otro, de manera inmediata, construyo una sobrecarga, le dijimos, las arcillas son un material prácticamente o tan de baja permeabilidad que cuando se someten a un cierto esfuerzo, todo el esfuerzo lo va a soportar primero la fase de agua y a medida que se va transcurriendo el tiempo lo va a absorber lo que es la fase sólida. Esa condición se va a ver reflejada en un aumento, ahorita reflejado en el piezómetro, como un aumento de la columna de agua al interior del piezómetro. ¿Ok? Y a ese aumento de lo que es, lo que es el tirante de agua, la presión de poro dentro del piezómetro, lo vamos a llamar como exceso de presión de poro o U subíndice E. U subíndice E. ¿Ok? Un poquito más grande. Esto va a ser un exceso de presión de poro. ¿Qué tanto va a ser el exceso de presión de poro? En un momento, un instante, en un momento instantáneo o a la colocación de la sobrecarga, va a ser de 120 kilopascales. Entonces, en un instante para un tiempo cero o inmediatamente a la colocación de la sobrecarga, el exceso de presión de poro es exactamente igual para todas las profundidades a lo que es el valor de la sobrecarga. Ahorita te digo. ¿Ok?
Entonces, dense cuenta que esto es lo que me interesa ahorita que identifiquen. Que ya hay una presión de poro, pero cuando yo construyo algo en superficie, se genera ese exceso de presión de poro, que para un tiempo inmediato, un tiempo prácticamente de cero, a la colocación de la sobrecarga, ese exceso de presión de poro es igual al valor de la sobrecarga. Se aumenta la presión de poro con esto que llamamos exceso de presión de poro, pero dijimos también, ya que el agua en lo que es el estrato arcilloso no fluye tan rápido como quisiéramos, eso genera que inmediatamente a la colocación de la sobrecarga, o a lo que es 120 kilopascales, hay una subida en el nivel del agua en el piezómetro. Y la primera pregunta respecto a esta cuestión del piezómetro es, ¿cuál será la columna H, que se mide a partir del nivel freático hacia arriba? ¿Cuál será esa nueva columna H de agua dentro del piezómetro, inmediatamente a la colocación de la sobrecarga? Entonces, lo que comentamos la clase pasada es, si yo quiero determinar ese valor inicial de H, es el valor de la sobrecarga entre el peso volumétrico del agua. ¿Ok? Estamos pasando de una presión a una carga de presión. Entonces, primera pregunta, ¿cuál será la altura H dentro del piezómetro inmediatamente a la colocación de los 120 kilopascales? Dividir 120 entre el peso volumétrico del agua para este sistema y daba aproximadamente una altura H de 12 metros. Aquí sí manejamos el peso volumétrico del agua al valor exacto de 9.81 para este sistema. Entonces, la columna de agua dentro del piezómetro es de 12.23. Y el exceso de presión de poro para ese momento, para esta condición, es de 120 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya sea que lo veamos aquí reflejado, para un tiempo de cero o inmediatamente a la colocación de la sobrecarga, el exceso de presión de poro es de 120 kilopascales y el grado de consolidación es de 0%. Vamos a indicar ahorita tiempos, grados de consolidación. Acuérdense que la U mayúscula es grado de consolidación y esta U subíndice M es lo que vamos a llamar exceso de presión de poro. Entonces, tiempo inmediato a la colocación de la sobrecarga, grado de consolidación 0%, exceso de presión de poro 120 kilopascales. Y se refleja con una subida dentro del piezómetro de esta forma, hasta acá. Ya dijimos, a medida que va a pasar el tiempo, lo que va a ocurrir es que el nivel de agua dentro del piezómetro va a empezar a hacer esto. Va a empezar a bajar, hasta que alcance la condición que tenía originalmente, que es donde se encuentra el nivel de aguas freáticas. Cuando tenga esta condición para un tiempo infinito, aquí tenemos que originalmente tenemos el 100%, el 0% de grado de consolidación. Cuando el agua dentro del piezómetro llegue a esta nueva condición para un tiempo infinito, pues se habrá desarrollado el grado de consolidación al 100% y el exceso de presión de poro será de 0 kilopascales. Pero dentro de lo que es, bueno, entre esos dos extremos, entre el tiempo al 0 inmediatamente a la colocación de la sobrecarga y un tiempo infinito, vamos a tener diferentes grados de consolidación. Y ya que tenemos diferentes grados de consolidación, también vamos a tener diferentes excesos de presión de poro. ¿Por qué? Porque estamos pasando de una U de 0 a una U de 100, o estamos pasando de un exceso de presión de poro de 120 a un exceso de presión de poro de 0. Ya dijimos que la primera pregunta es, ¿cuál va a ser la ascensión o cuánto va a subir el agua dentro del piezómetro con esta altura H? Ya comentamos que pues prácticamente nada más es dividir el valor de la sobrecarga entre
el peso volumétrico del agua, que ya dijimos que es de 12.23 metros, para un tiempo cero. La pregunta, ahí está. La pregunta dice, ¿cuánto se elevará el agua dentro del pisómetro? Ya le dimos respuesta. Inciso B, ¿cuál es el grado de consolidación en el punto A cuando H sea de 6.5 metros? Ok, entonces lo que está diciendo es que cuando tenemos esta condición, así, tenemos que esto son aproximadamente 12, ¿sale? 12 metros. Así. Pero una vez que empieza a desarrollarse el fenómeno de consolidación, ya dijimos, el agua empieza a bajar en su nivel y va a llegar a un punto en el cual dentro del pisómetro, H, en vez de ser 12.23, va a bajar a 6.5. Ok, aquí está indicado. Entonces, así como estoy indicando aquí, para un tiempo inmediato, grado de consolidación 0% y exceso de presión de poro de 120 kilopascales. Cuando tengamos 6.5 metros columna de agua de aquí para acá dentro del pisómetro, la pregunta es cuál es el grado de consolidación y a su vez cuál es el exceso de presión de poro. Entonces, si estoy indicando que aquí el exceso de presión de poro lo veo como una columna de agua, que son 12.23 metros, entonces 12.23 metros multiplicado por 9.81 me daría el exceso de presión de poro. Si yo sé que tengo una columna de 6.5, me está diciendo que el exceso de presión de poro para cuando tengamos esa columna de agua sería 6.5 por 9.81, que es el peso volumétrico del agua. Y da 63.76 kilopascales. Y finalmente, el grado de consolidación lo vamos a determinar con esta ecuación. Saltarle de hoja para que quede bien. Ahí está. El grado de consolidación, esa U mayúscula, con esta interpretación que estamos haciendo, se va a determinar como el exceso de presión de poro inicial menos el exceso de presión de poro para un cierto tiempo, nuevamente el exceso de presión de poro inicial. Ok, ya sea identificado de esta forma o sacando un factor común, el grado de consolidación también puede ser calculado como 1 menos la división del exceso de presión de poro para un tiempo dado entre el exceso de presión de poro inicial. Recordemos, el exceso de presión de poro inicial es el valor de la sobrecarga, 120 kilopascales. Entonces, para este ejercicio, y de acuerdo a esta ecuación, esta U subíndice 0 serían 120 kilopascales tanto aquí, como acá y como acá. Y aquí nada más estamos indicando que el exceso de presión de poro para ese tiempo dado, que ahorita no estamos hablando de un tiempo en específico, nada más que ocurrió, el grado de consolidación es de 46.86%. 1 menos la división de este valor entre 120. Por eso que está indicando que el grado de consolidación es de 46.86%.